Dios les bendiga este día, es un placer para mí, un privilegio estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? Para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del ministerio apostólico, ¿verdad? Vamos a hablar sobre este es un tema de controversia. Tema de controversia porque muchas personas, ¿verdad? Toman esta figura apostólica como algo para poder crear polémica. Y usted va a encontrar como las redes sociales y páginas de internet hablando unas contra el ministerio apostólico, otras hablando a favor del ministerio apostólico, ¿verdad? Y cada quien tiene su punto de vista, cada quien tiene su argumento, cada quien expone sus criterios, ¿verdad? Y de tal manera como que cada quien despedaza el ministerio apostólico y cada quien se lleva su parte, ¿verdad? No es tanto como el ministerio del pastor o del evangelista, del maestro, del profeta. El del apóstol es el más señalado, el más criticado, y es el tema de más controversia en las redes sociales. Ahora yo quiero que usted prepare su corazón para lo que yo quiero explicarle y enseñarle este día, ¿verdad? Y que usted tome en cuenta y anote algunas cosas que yo le voy a proporcionar, ¿verdad? Desde el punto de vista y criterio bíblico. La palabra apóstol es una palabra que es un verbo apóstolo que significa enviado, ¿verdad? O alguien que es despachado. Simple y sencillamente nosotros tenemos que entender que la palabra apóstol significa enviado a una misión, claramente, va enviado a una labor específica. Ahora, la Biblia dice que Dios instituyó 5 ministerios. A uno dice, instituyó a los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Entonces algunos creen de que solamente el ministerio apostólico solamente fue para aquellos 12 apóstoles que el Señor designó en el principio de la iglesia. Ahora, la palabra apóstol fíjese que la palabra apóstol tiene 3 designios en la Biblia. Primero, tenemos que entender, por ejemplo, Hebreos capítulo 3, verso 1 dice que Jesús es apóstol y sumo sacerdote. Escuche bien, la Biblia dice que Jesús es apóstol y sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, así como el Padre me envió, o sea, el Padre lo comisionó con una labor apostólica a Cristo. Cristo es el representante de Dios en la tierra. Entonces Jesús por eso es apóstol, porque representa a Dios en la tierra. Y dice que Jesús es sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque representa al hombre delante de Dios. Ahora, también la Biblia designa la palabra apóstol para el Espíritu Santo. Cuando Jesús dice, os enviaré a otro, a un consolador, está hablando del ministerio apostólico del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo también tiene un ministerio apostólico. Otro designio apostólico que hay en la Biblia, donde el Señor dice que Él va a enviar a sus ángeles de los 4 confines de la tierra a recoger la cosecha, o sea, a recoger su iglesia. También los ángeles tienen un ministerio apostólico. O sea, es un grupo reservado para algo específico, para una misión específica. Jesús fue un apóstol de Dios, el Espíritu Santo es un apóstol de Cristo, ¿verdad? Y de Dios, porque está comisionado a hacer una labor misionera en la tierra. Y los ángeles también van a ser enviados con una labor apostólica, o sea, con una labor misionera para poder llevar y levantar a la iglesia. Aparte que los ángeles han sido enviados para ministrar a la iglesia, también ellos tienen una labor apostólica dentro de la iglesia, porque simple y sencillamente nosotros relacionamos siempre la palabra apóstol y lo primero que se nos viene son los 12. Ahora, hubieron apóstoles en el Antiguo Testamento. Fíjense qué contrariedad, porque la palabra apóstol es una palabra griega, pero Dios ha comisionado o ha enviado a santos hombres, ¿verdad? Santos hombres que Dios llamó en el Antiguo Testamento para una labor apostólica. Por ejemplo, tenemos a Abraham.
Dios lo comisionó para ser el fundador de una nación. A Noé Dios lo envió para que hiciera un arca, ¿verdad? Porque Dios iba a destruir la humanidad con agua. Si nosotros vemos al profeta Elías, también fue enviado con una labor profética. Samuel también fue enviado. El rey David también. Todos aquellos reformadores, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, como Josías, fueron enviados por parte de Dios con una comisión específica. Y aunque la palabra apóstol no esté en el Antiguo Testamento, está implícita en las labores que ellos hicieron. Podríamos mencionar a Moisés también con una comisión apostólica. Podemos mencionar a Josué con una comisión apostólica. Todos aquellos hombres que Dios comisionó para hacer algo específico son llamados lo que nosotros ahora conocemos como apóstoles. Entonces, imaginémonos, ahora se amplió entonces ahora nuestro panorama sobre lo que es un apóstol. Ahora, Jesús comisionó a 12 y la misión apostólica de aquellos 12 era específicamente para ellos. El Señor comisionó a 12, tanto así que cuando faltó uno, Pedro dijo, tenemos que completarlo, porque son 12 los que tienen que hacer esta labor apostólica. O sea, la palabra apóstol solo significa enviado, repito, pero entonces lo que distingue entre uno y otro es la misión por la cual fueron llamados. Ahora, estos 12 tuvieron una labor distinta apostólica que nosotros tenemos que saber. Ahora, hay otros apóstoles en la Biblia, ¿verdad? Para comisionar a aquellos 12, cuando hizo falta uno, dijo Pedro, bueno, vamos a tener que completar el número, pero para que forme parte de estos 12 tiene que haber sido uno que haya caminado con el Señor desde el principio y que haya sido testigo de su resurrección, cosa que nadie más lo llenaba, solo ellos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, no llenaba eso, porque el apóstol Pablo era de una orden apostólica distinta. El apóstol Pablo fue enviado, o sea, fue nombrado apóstol con una misión apostólica para predicar el evangelio a los gentiles. Pero cuando nosotros escudriñamos las escrituras, nos damos cuenta que hubieron otros apóstoles, ¿verdad? Si usted lee en la carta Tesalonicenses, donde dice Pablo, Timoteo y Silvano, apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor los comisionó a ellos. Timoteo fue apóstol, Silvano fue apóstol, Bernabé fue apóstol, Silas fue apóstol. Todos aquellos que fueron comisionados con el apóstol Pablo hicieron una labor apostólica enviados por parte de Dios. Ahora, ¿hay apóstoles en este tiempo? Claro, porque son parte de los 5 ministerios. Decir que no hay apóstoles, entonces como decir no hay evangelistas, no hay maestros, o no hay profetas, o no hay pastores. ¿Por qué solo atacar la figura del apóstol? Claro, porque el apóstol en su llamado, en su misión, tiene mayor trascendencia que los otros ministerios. Eso es lo que pasa, que el llamamiento apostólico tiene mayor trascendencia. O sea, es algo que trasciende más, que no solo trasciende en una ciudad, sino que a veces trasciende en toda una nación o a veces en muchos países. Entonces tiende a haber ese tipo de personas que les gusta criticar, señalar. Vamos a ver por qué a veces la gente critica. El caso es que Jesús habló con los 12 apóstoles y les dijo, miren, en el reino de Dios, en la iglesia no van a haber gobiernos como en el mundo, no. Porque en la iglesia Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y la cabeza de Cristo es Dios. De ahí para abajo todo es un cuerpo. Los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros, ¿verdad? Los evangelistas forman parte de un cuerpo. Ellos tienen una autoridad y lo que hace la gente es reconocer esa autoridad que Dios le ha dado a ellos. Pero eso a ellos no los hace gobernantes. El apóstol no es un gobernante. El pastor no es un gobernante de la iglesia. Quien gobierna la iglesia es el Espíritu Santo, como al principio quien la dirigía era el Espíritu Santo. Entonces a veces nosotros confundimos lo que es la misión apostólica, creemos que el apóstol es el que gobierna la iglesia, no. El apóstol solamente es una parte más del cuerpo de Cristo que se distingue por una misión específica que Dios lo mandó a hacer. Ahora, por eso es que a veces
la figura apostólica es atacada. ¿Por qué? Porque tiende a creer que el apóstol es el dueño de la iglesia, o es el dueño de la obra, o es el dueño de los pastores, y en ninguna manera. La iglesia, señores, es un voluntariado de personas. Es un voluntariado de personas que deciden seguir a una persona en específico porque reconocen una autoridad espiritual en ellas. Pero en ninguna manera se sujetan como esclavos, ¿verdad? Ni como que ellos sean sus gobernantes. No, en ninguna manera, ¿verdad? Eso no es así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Algunos vienen y toman en el libro Apocalipsis, ¿verdad? Una de las iglesias que dice, y has, dice, ¿verdad? Encontrado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces viene algún grupo, hay un grupo aquí dentro de la iglesia que cree que Dios lo ha comisionado a investigar quiénes son apóstoles y quiénes no lo son. Pero en aquel momento había gente que llegaba a las iglesias y decían, miren, a mí me envió el Señor con una misión. Entonces la gente que tenía discernimiento de espíritu decía, no, este hombre es falso, este hombre Dios no lo asignó. ¿Por qué? Por sus frutos, ¿verdad? Porque se echaba de ver en la persona su llamado, si lo tenía o no lo tenía. Dios no nos mandó a nosotros a que nos estemos despedazando de quién es apóstol, quién no lo son, porque dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y eso es lo que pasa ahora con la figura del apóstol, que la gente critica bastante la figura del apóstol porque creen que el apóstol es el gobernante de la iglesia. Siempre sigue vigente el ministerio apostólico. Todavía Dios está levantando hombres y mujeres con misiones apostólicas, con llamados específicos, con ministerios que tienen trascendencia, y eso los hace apóstoles. Por ejemplo, un misionero es un apóstol porque va a lugares remotos, va con una misión a predicar, a abrir iglesias, a establecer iglesias, a establecer ministros. Entonces ese es un apóstol. Nosotros tenemos como misioneros, pero si lo vemos desde el punto bíblico, es un apóstol, ¿verdad? Con una misión apostólica. Pero la misión de aquellos 12, era distinta a la misión de los apóstoles que hay hoy. El oficio es el mismo, pero la misión era distinta. Ellos tenían que testificar que ellos habían visto a Jesús resucitado con sus ojos, como dijo el apóstol Juan. Nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos, nosotros lo tocamos, tocante al verbo, dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el verso 1. Ellos fueron testigos oculares, y esos 12 para eso fueron asignados. Fue una misión específica para un tiempo específico. Los apóstoles de hoy tienen una misión específica para un tiempo específico. No son los gobernantes de la iglesia, no son los gobernantes, pero sí tienen una autoridad dentro de la iglesia, la cual Dios respeta y las cuales todos aquellos deben de sujetarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entienden lo que es el concepto de autoridad, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Sé que hay muchas cosas que podríamos decir. Sé que usted ahorita en este momento está como revolucionando dentro de su ser interior, ¿verdad? Y está así, algunos estarán enojados, otros estarán alegres, pero investigue, estudie, busque la palabra, busque diccionarios, hay investigaciones y se va a dar cuenta usted que el ministerio apostólico no solamente data desde el tiempo de Cristo, de la primera iglesia, sino que hubieron hombres en la antigüedad que Dios asignó con misiones apostólicas en aquel tiempo y en este tiempo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que la paz de Cristo sea sobre todos ustedes.